Filosofía desatada. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente estás viviendo tu vida? ¿O si simplemente estás siguiendo los guiones que otros han escrito para ti? Vivimos en una era donde las decisiones más personales parecen ser dictadas por las expectativas de los demás, por lo que vemos en las redes sociales o por el consumismo que nos rodea. Pero, ¿y si todo esto fuera solo una ilusión? En este vídeo, vamos a explorar las ideas de Heidegger, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, y cómo su concepto de autenticidad puede ayudarnos a escapar de las trampas modernas que nos alejan de nuestro verdadero ser. He invertido tiempo y esfuerzo en analizar profundamente su pensamiento y cómo se conecta con los dilemas de nuestra vida cotidiana. Este no es solo otro vídeo de filosofía, es una reflexión crucial para entender cómo las distracciones de la vida moderna están erosionando nuestra autenticidad, y lo que podemos hacer para recuperar el control de nuestra existencia. Si te interesa descubrir cómo vivir una vida más auténtica, quédate hasta el final. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Filosofía Desatada para explorar más sobre estos temas fundamentales. Comencemos. Heidegger nos invita a reflexionar sobre una de las cuestiones más fundamentales de la existencia humana: ¿estamos viviendo realmente nuestras vidas, o estamos simplemente interpretando un papel? Para él, la autenticidad no es un lujo ni una opción, sino una condición esencial para vivir de manera plena y significativa. La autenticidad, según Heidegger, implica vivir de acuerdo con nuestro ser más profundo, más allá de las expectativas de los demás, más allá de los roles sociales impuestos. No se trata de ser rebelde por naturaleza, sino de ser fiel a nosotros mismos, a nuestro propio ser. Para entenderlo, debemos empezar con un concepto clave en su filosofía: el ser en el mundo. Heidegger sostiene que nuestra existencia no es algo aislado o separado, sino que estamos siempre inmersos en el mundo, en relación con los demás, con las cosas, con las circunstancias. Este ser en el mundo es nuestra forma de estar en la vida, de estar en contacto con todo lo que nos rodea. Vivir auténticamente, según Heidegger, significa reconocer este ser en el mundo y vivirlo de manera consciente, sin caer en la tentación de escapar a una vida preconfigurada por las normas y las expectativas sociales. Imagina, por ejemplo, el caso de una persona que elige una carrera no porque le apasione, sino porque es lo que sus padres esperan de él, o lo que la sociedad considera adecuado para alguien de su edad. Aunque al principio pueda sentirse cómodo con esta decisión, con el tiempo, es probable que esa persona experimente una sensación de vacío, como si estuviera viviendo la vida de alguien más. La elección de carrera, en este caso, es solo una de las muchas decisiones que tomamos a lo largo de la vida, influenciadas por el entorno, la cultura o la presión social. Pero, para Heidegger, estas decisiones no son realmente nuestras, no surgen de nuestro ser más auténtico. Ahora bien, vivir de acuerdo con nuestro ser más auténtico no significa rechazar toda influencia externa. Heidegger no aboga por un aislamiento radical, sino por una toma de conciencia de nuestra propia existencia. Vivir auténticamente es darse cuenta de que nuestras decisiones, por muy influenciadas que estén por otros, deben estar alineadas con nuestro propio ser, con nuestros deseos y aspiraciones más profundos. En este sentido, elegir una carrera que te apasione, aunque no sea la más segura o la más valorada socialmente, es una forma de vivir de acuerdo con tu ser auténtico. Este concepto de autenticidad también se puede aplicar a las relaciones interpersonales. ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados en relaciones superficiales, ya sea por el deseo de agradar o por el miedo al rechazo? Heidegger nos invita a ser auténticos también en nuestros vínculos con los demás. No se trata de seguir los roles que la sociedad nos asigna como padre, amigo o compañero de trabajo, sino de estar presentes en cada relación de forma genuina, siendo quienes realmente somos, sin máscaras. En resumen, la autenticidad en Heidegger implica una toma de conciencia profunda de nuestra existencia, un reconocimiento de nuestro ser en el mundo y una voluntad de vivir según lo que realmente somos, más allá de las expectativas externas. Este camino hacia la autenticidad no es fácil. Nos enfrenta a preguntas incómodas y a menudo nos desafía a tomar decisiones que pueden no ser las más fáciles, ni las más aceptadas por la sociedad.
Pero, para Heidegger, vivir auténticamente es vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, y sólo así podemos encontrar una existencia verdaderamente plena. La alienación, según Heidegger, es uno de los mayores obstáculos para vivir auténticamente. Para él, la alienación no se refiere simplemente a sentirse solo o aislado, sino a una desconexión más profunda, la desconexión de nuestro ser auténtico, esa esencia que nos define y nos da sentido. Vivimos rodeados de influencias externas que nos empujan hacia una existencia superficial, predecible, que poco tiene que ver con lo que realmente somos. Heidegger sostiene que esta alienación surge cuando nos alejamos de nuestro ser en el mundo, es decir, cuando dejamos de ser conscientes de nuestra existencia auténtica y empezamos a vivir de acuerdo con lo que la sociedad espera de nosotros. Vivimos en una especie de modus operandi en el que las decisiones que tomamos no nacen de nuestro ser más profundo, sino de las demandas del entorno, de las expectativas de otros, o de los dictados del consumismo. La alienación, entonces, es el resultado de esta desconexión, nos desconectamos de nuestra esencia, y como consecuencia, de nuestra capacidad para vivir auténticamente. En la vida moderna, este fenómeno se ha acentuado. Vivimos en una sociedad donde el consumismo no solo nos empuja a adquirir bienes materiales, sino también a adoptar una forma de vida que responde más a las demandas del mercado que a nuestras necesidades auténticas. Todo se convierte en una mercancía, no solo los productos que consumimos, sino también las ideas, las emociones, y lo que es más preocupante, las identidades. A través de los medios de comunicación, la publicidad y las redes sociales, somos constantemente bombardeados con imágenes de lo que deberíamos ser. La vida moderna nos presenta modelos predefinidos y nos invita a seguirlos, sin cuestionar si realmente nos corresponden. Las redes sociales son un claro ejemplo de esta alienación. En ellas, cada uno de nosotros crea una imagen de sí mismo, una identidad pública que muchas veces está alejada de nuestra verdadera naturaleza. Nos vemos impulsados a mostrar solo lo mejor de nosotros, lo que se ajusta a las expectativas sociales, a lo que se considera exitoso o deseable. Nos preocupamos más por el número de me gusta o seguidores que tenemos que por la autenticidad de lo que compartimos. De alguna manera, las redes sociales nos empujan a construir una identidad superficial, una que está más enfocada en lo que los demás piensan de nosotros que en lo que realmente somos. Es curioso cómo en este mundo tan conectado, a menudo estamos más alejados de nuestra verdadera esencia. Nos mostramos tal como el mundo quiere que nos vean, y en ese proceso, nos perdemos a nosotros mismos. Vivir bajo esta constante presión para ser vistos de una manera determinada nos aleja de lo que Heidegger llama nuestra existencia auténtica. Cada selfie, cada publicación, cada comentario se convierte en una construcción cuidadosamente elaborada para encajar en una imagen predeterminada, en un modelo social. Pero esa no es nuestra esencia. Es importante entender que la alienación no es un fenómeno nuevo. En la historia, ha habido otras formas de alienación, pero en la actualidad, las tecnologías de comunicación y las plataformas sociales han intensificado este fenómeno. La alienación moderna es mucho más insidiosa porque no siempre somos conscientes de ella. Vivimos en una sociedad que nos dice cómo debemos sentir, cómo debemos actuar, y en muchos casos, incluso quiénes debemos ser. La vida auténtica, según Heidegger, no puede construirse sobre una base de apariencias. No podemos vivir para satisfacer las expectativas de los demás o para cumplir con las normas sociales. Si lo hacemos, estamos construyendo una vida que no es nuestra, sino que es una vida impuesta desde fuera. La alienación nos roba el acceso a nuestro ser más profundo, a nuestra verdadera naturaleza. Nos convierte en espectros de nosotros mismos, siguiendo una rutina vacía y predecible, sin cuestionar si realmente estamos viviendo la vida que deseamos. En contraste, una vida auténtica es aquella en la que reconocemos nuestra capacidad para tomar decisiones que no están dictadas por el ellos, como diría Heidegger, sino por nuestro propio ser. Es un proceso continuo de autodescubrimiento y autoafirmación, donde nos atrevemos a vivir según lo que realmente somos, no según lo que el mundo espera que seamos. La alienación nos empuja a alejarnos de nuestra autenticidad,
mientras que la autenticidad nos invita a liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan a una vida que no hemos elegido. Heidegger introduce un concepto que resulta esencial para entender cómo la sociedad moldea nuestra existencia, el ellos. Este ellos no es una entidad concreta, ni una figura a la que se le pueda poner cara, sino más bien una abstracción que representa la masa anónima de las expectativas sociales, la presión de la norma, y el constante juicio implícito de los demás. Vivir bajo la influencia del ellos es vivir de acuerdo con lo que los otros esperan de nosotros, en lugar de vivir de acuerdo con lo que realmente somos. En la sociedad moderna, el ellos está omnipresente. Desde el momento en que nacemos, somos bombardeados por señales externas que nos dicen cómo debemos vivir, qué debemos desear, qué debemos pensar. Estas expectativas sociales son tan poderosas y tan sutiles que, a menudo, ni siquiera las cuestionamos. La mayoría de las veces, las adoptamos sin darnos cuenta, como si fueran una segunda naturaleza. Nos dicen cómo debemos vestir, qué carrera debemos seguir, qué opiniones debemos tener, incluso cómo debemos sentirnos en determinadas circunstancias. Vivir bajo la mirada del ellos nos convierte en marionetas de una sociedad que impone una identidad colectiva, una identidad que no es nuestra. Por ejemplo, cuando una persona decide seguir una carrera profesional no porque sea su verdadera pasión, sino porque es lo que se espera de él, está siendo influenciada por el ellos. Este tipo de decisiones no son el resultado de una reflexión profunda sobre lo que realmente desea, sino de la presión social por cumplir con un rol determinado. Puede ser que alguien decida estudiar derecho o ingeniería porque sus padres, amigos o la sociedad en general consideran que son profesiones respetables y seguras. Sin embargo, si esta persona siente que su verdadera vocación es la música, por ejemplo, pero no se atreve a seguirla debido al peso de las expectativas ajenas, está dejando que el ellos gobierne su vida. El problema no es solo que estas decisiones sean influenciadas por factores externos, sino que con el tiempo nos acostumbramos tanto a vivir para satisfacer esas expectativas que ni siquiera somos conscientes de que hemos dejado de ser auténticos. Comenzamos a definirnos por lo que los demás esperan de nosotros, no por lo que realmente somos o lo que realmente deseamos. Esto crea una desconexión entre nuestro ser más profundo y las decisiones que tomamos, entre lo que Heidegger llama nuestra existencia auténtica y la vida que realmente vivimos. Una de las características del ellos es que nos arrastra hacia una vida predecible y uniforme. Vivir bajo la influencia de la sociedad significa vivir de acuerdo con las normas, seguir las tendencias, cumplir con los patrones establecidos. Las decisiones que tomamos ya no son el resultado de una reflexión genuina, sino de la necesidad de encajar, de ser parte de una estructura social que exige que todos se comporten de manera similar. Este comportamiento colectivo nos convierte en meros reflejos de lo que la sociedad espera que seamos, y perdemos la capacidad de actuar como individuos libres. Un claro ejemplo de cómo el ellos influye en nuestras decisiones lo encontramos en las presiones sociales que afectan a la juventud. A menudo, los jóvenes se sienten obligados a seguir un determinado camino profesional o personal porque eso es lo que los demás consideran adecuado. Este fenómeno es evidente en el mundo de las redes sociales, donde la constante exposición a las vidas aparentemente perfectas de los demás genera una presión por vivir de acuerdo con ese estándar. Así, muchos jóvenes optan por carreras o estilos de vida que no reflejan sus intereses o pasiones, sino una mera imitación de lo que se considera exitoso o aceptable en su entorno. Vivir bajo la mirada del ellos también afecta a nuestras relaciones personales. Nos comportamos de una manera que creemos que los demás aprueban, en lugar de ser genuinos y auténticos. Es frecuente que las personas se comporten de forma diferente con sus amigos, familiares o colegas, dependiendo de lo que crean que el ellos espera de ellos. Esta constante adaptación a las expectativas ajenas nos hace perder nuestra verdadera identidad, y a menudo nos sentimos vacíos, desconectados de nuestro ser más profundo. Por eso, para Heidegger, vivir auténticamente es un acto de resistencia. Resistencia frente a las presiones sociales, frente a la influencia del ellos. Vivir auténticamente significa cuestionar las expectativas que nos impone la sociedad y decidir por nosotros mismos qué caminos seguir, qué valores abrazar, qué carreras coger, y qué relaciones mantener.
no se trata de rechazar la sociedad o vivir aislados, sino de ser conscientes de las fuerzas que nos afectan y actuar de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, sin sucumbir a las presiones externas. Este es el desafío fundamental que plantea Heidegger. ¿Vamos a seguir viviendo como meros reflejos de las expectativas de los demás, o vamos a tomar las riendas de nuestra vida y vivir de acuerdo con nuestro ser auténtico? La respuesta no es fácil, y el camino hacia la autenticidad es complicado, pero es el único que nos permite vivir plenamente, de manera sincera y libre. En la actualidad, vivimos en un mundo lleno de distracciones. Estas distracciones, lejos de ser inofensivas, se han convertido en obstáculos significativos para alcanzar la autenticidad que Heidegger describe. Las tecnologías modernas, especialmente las redes sociales, junto con el consumismo y la constante avalancha de información que nos rodea, nos alejan cada vez más de una vida reflexiva y profunda. Nos empujan hacia una existencia superficial, en la que las decisiones, en lugar de ser el resultado de una reflexión interna, se ven influenciadas por estímulos externos que, a menudo, ni siquiera hemos solicitado. Vivimos en una era donde los estímulos externos son constantes y abrumadores. La tecnología, que en muchos sentidos ha transformado nuestras vidas para mejor, también ha creado un ruido constante que interrumpe nuestra capacidad para estar presentes en el momento. Las redes sociales, por ejemplo, nos mantienen conectados a un mundo virtual donde lo que vemos no siempre refleja la realidad. Es fácil perderse en la ilusión de una vida perfecta que otros muestran en línea, mientras nos desconectamos de nuestra propia vida y de las preguntas más profundas que debemos hacernos sobre quiénes somos y qué queremos ser. Nos convertimos en observadores de la vida de otros, en lugar de ser los protagonistas de la nuestra. La publicidad y el marketing juegan un papel crucial en este proceso. Cada anuncio, cada campaña, está diseñada para captar nuestra atención, para hacer que queramos algo más, algo que no necesitamos, pero que se nos presenta como esencial para nuestra felicidad. Este constante bombardear de mensajes nos empuja a vivir en función de lo que nos dicen que necesitamos, ya sea un coche nuevo, una prenda de ropa de última moda o incluso una experiencia que se vende como transformadora. Todo esto crea una constante insatisfacción, una sensación de que nunca estamos lo suficientemente bien, lo suficientemente completos, lo suficientemente felices. Vivir bajo esta presión nos aleja de lo que realmente importa, de lo que realmente necesitamos, y nos sumerge en una carrera constante hacia un ideal que no hemos elegido nosotros mismos. El gran problema con todas estas distracciones es que nublan nuestra capacidad de introspección. En lugar de pasar tiempo reflexionando sobre lo que queremos, sobre lo que realmente nos llena, nos encontramos atrapados en un ciclo constante de consumo de información y validación externa. Las redes sociales son un claro ejemplo de cómo las distracciones modernas interfieren en nuestra capacidad de ser auténticos. Cada vez que publicamos algo, nos enfrentamos al juicio de los demás. ¿Quién lo verá? ¿Cuántos me gusta o comentarios recibiremos? Esta constante búsqueda de aprobación externa puede ser muy poderosa, pero al mismo tiempo, puede ahogar la voz interna que necesitamos escuchar para tomar decisiones auténticas y vivir de manera coherente con nuestro ser más profundo. En lugar de tomar tiempo para reflexionar sobre nuestras vidas, nuestros valores y nuestros deseos, nos vemos arrastrados por la corriente de la vida digital. Cada notificación en el teléfono, cada actualización en las redes sociales, nos aleja de la posibilidad de entrar en contacto con nosotros mismos. La autenticidad, según Heidegger, solo es posible cuando somos capaces de desconectarnos de estas distracciones y nos damos el tiempo y el espacio necesarios para la reflexión profunda. Solo cuando dejamos de vivir para los demás, para la validación social, podemos empezar a vivir una vida que sea realmente nuestra. Un ejemplo concreto de esto es la forma en que muchos jóvenes, y no tan jóvenes, sienten la necesidad de compartir cada momento de su vida en redes sociales, ya sea una comida, unas vacaciones o un logro personal. En lugar de disfrutar el momento y reflexionar sobre lo que realmente significa para ellos, sienten la necesidad de mostrarlo al mundo. Esta necesidad de validación externa impide que se detengan a cuestionar por qué hacen lo que hacen y si eso realmente está alineado con sus valores más profundos. En lugar de vivir una vida auténtica, viven una vida construida para ser vista y aprobada por otros.
Este fenómeno de distracción constante nos lleva a una forma de vida más superficial. Nos olvidamos de las cosas que realmente importan, las relaciones auténticas, el desarrollo personal, el autoconocimiento. Vivir en un estado de alerta constante, respondiendo a los estímulos externos, no nos permite conectar con nosotros mismos. La introspección se convierte en una tarea difícil en un mundo que nunca deja de gritar por nuestra atención. Por eso, la gran paradoja de la vida moderna es que, mientras más conectados estamos, más desconectados nos sentimos. Más información recibimos, pero menos la comprendemos. Más cosas adquirimos, pero menos satisfechos nos sentimos. Este exceso de estímulos nos aleja de lo que Heidegger consideraba esencial: vivir una vida que esté en sintonía con nuestro ser auténtico. La tecnología y el consumismo nos han dado muchas comodidades, pero también nos han dado una falsa sensación de satisfacción, una satisfacción que es superficial y momentánea. Solo cuando somos capaces de desconectarnos de todo esto, cuando dejamos de vivir en función de las expectativas externas, podemos encontrar la verdadera autenticidad. Vivir auténticamente no es solo un concepto filosófico abstracto, es un desafío práctico que requiere acción y coraje. Según Heidegger, la autenticidad no es algo que se alcanza de manera pasiva, sino que es una elección consciente de vivir de acuerdo con nuestro ser más profundo, incluso cuando las presiones externas nos dicen lo contrario. Tomar decisiones alineadas con nuestros valores más genuinos puede ser difícil, especialmente cuando esas decisiones no son populares o no encajan con las expectativas sociales. Sin embargo, es en esas decisiones donde se encuentra el camino hacia una vida más plena y verdadera. El primer paso hacia una vida auténtica es la introspección. Necesitamos hacer un esfuerzo consciente por desconectarnos de las voces externas y prestar atención a lo que realmente sentimos y pensamos. Esto no significa rechazar todas las influencias sociales, sino más bien ser conscientes de ellas y preguntarnos: ¿esta decisión refleja lo que realmente quiero, o lo que otros esperan de mí? Por ejemplo, al elegir una carrera profesional, es esencial preguntarnos si estamos eligiendo algo que nos apasiona y nos satisface profundamente, o si simplemente estamos siguiendo un camino predeterminado por la sociedad, como el deseo de obtener una posición de prestigio o una estabilidad económica. La clave aquí está en tomar decisiones basadas en lo que realmente valoramos. No se trata de seguir modas ni de cumplir con expectativas externas, se trata de encontrar lo que realmente nos importa y actuar en consecuencia. Heidegger nos recuerda que la autenticidad no puede surgir si estamos constantemente preocupados por lo que los demás piensan de nosotros o si nuestras acciones están orientadas a la aprobación ajena. La autenticidad, por tanto, se construye a partir de nuestra relación sincera con nosotros mismos, lo que implica también la valentía de enfrentar nuestras propias contradicciones y limitaciones. Un ejemplo claro de cómo se puede vivir auténticamente, aunque las decisiones sean poco convencionales, lo encontramos en figuras históricas como Sócrates. El filósofo griego, a pesar de las presiones sociales y las expectativas de su tiempo, eligió vivir de acuerdo con su propio entendimiento de la verdad, incluso a costa de su vida. Sócrates no temía desafiar las normas y enfrentarse a la autoridad para seguir lo que él consideraba la única forma legítima de vida, una vida dedicada a la reflexión y al cuestionamiento constante. Aunque su decisión no fue popular, y aunque muchos de sus contemporáneos lo consideraron un peligro para el orden establecido, él vivió de acuerdo con sus principios, sin rendirse ante las presiones externas. Un ejemplo más cercano de autenticidad en la práctica puede ser el caso de aquellos artistas y emprendedores que han decidido seguir sus pasiones a pesar de la falta de apoyo o de la incertidumbre económica. Pensemos en figuras como Vincent Van Gogh, quien pasó la mayor parte de su vida sumido en la pobreza y sin reconocimiento, pero que nunca dejó de pintar según su propia visión del mundo. Su autenticidad no le trajo fama en vida, pero hoy es considerado uno de los artistas más importantes de la historia. Van Gogh no sacrificó su arte por las expectativas de la sociedad, y es precisamente por esa fidelidad a su ser más profundo que su obra sigue inspirando a generaciones. El proceso de vivir auténticamente también implica la valentía de cuestionar las normas sociales y culturales que nos rodean. A menudo, nos encontramos atrapados en una rutina en la que simplemente seguimos lo que todos hacen,
comprar lo que todos compran, hacer lo que todos hacen, pensar lo que todos piensan. Sin embargo, Heidegger sugiere que este tipo de existencia, guiada por la imitación y la conformidad, es precisamente lo que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. Vivir auténticamente, entonces, es un acto de rebeldía frente a una sociedad que nos empuja a ser como todos los demás. Es decir, es necesario desafiar la idea de que la felicidad se encuentra en seguir un camino ya trazado por otros. Tomemos el ejemplo de un hombre que, llegado a los 50 años, decide dejar su empleo seguro para dedicarse a una pasión que siempre había dejado de lado: escribir. Este cambio puede parecer irracional a muchos. ¿Por qué abandonar una carrera estable? ¿No es eso un riesgo innecesario? Sin embargo, la decisión de seguir esa pasión, aunque implique incertidumbre o críticas de quienes lo rodean, puede ser la forma más auténtica de vivir. Al final, es su vida, y su ser más profundo le está llamando a hacer lo que siempre ha querido hacer. Vivir de acuerdo con su ser implica tomar esa decisión, aunque no sea la que muchos considerarían sensata. Vivir auténticamente, en última instancia, es vivir con coraje, con la disposición de hacer lo que sentimos que es correcto para nosotros, aunque no siempre sea fácil. No se trata de rechazar el mundo o de vivir en una burbuja, sino de ser conscientes de las influencias externas y tomar decisiones que reflejen quiénes somos realmente, más allá de lo que la sociedad espera de nosotros. Al hacerlo, podemos vivir una vida más rica, más plena, y sobre todo, más fiel a nuestro verdadero ser. La autenticidad es un concepto que no solo ha sido abordado por Heidegger, sino que también ha sido una cuestión central para otros pensadores, como Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche y algunos de los filósofos existencialistas contemporáneos. Al comparar las ideas de Heidegger con las de estos pensadores, podemos obtener una visión más completa y rica de lo que significa vivir auténticamente, y cómo se interrelacionan las distintas filosofías en cuanto a este tema. Heidegger, como ya hemos visto, establece la autenticidad como un proceso de retorno a nuestro ser esencial, un ser que ha sido opacado por las expectativas sociales y el consumismo. La autenticidad, para Heidegger, es un acto de reconocer nuestra existencia en el mundo y vivir de acuerdo con lo que realmente somos, más allá de las imposiciones externas. En este sentido, vivir auténticamente es un acto de conciencia que nos lleva a tomar control de nuestra vida, no en términos de rebelión activa, sino en la aceptación y la reflexión profunda sobre nuestra situación existencial. Ahora bien, Sartre, otro filósofo existencialista de gran renombre, tiene una visión de la autenticidad que comparte ciertas similitudes con Heidegger, pero que al mismo tiempo se diferencia en aspectos fundamentales. Para Sartre, la autenticidad está relacionada con el concepto de libertad. Según él, la existencia precede a la esencia, lo que significa que no nacemos con una naturaleza predeterminada, sino que somos libres de crear nuestra identidad a través de nuestras decisiones. La autenticidad, en el pensamiento sartreano, es la aceptación de esta libertad y la responsabilidad que conlleva. Vivir auténticamente, entonces, es asumir que somos responsables de nuestras propias vidas y que nuestra identidad no está dada, sino que debe ser construida continuamente a través de nuestras elecciones. La principal diferencia entre Heidegger y Sartre radica en la forma en que abordan el ser. Heidegger pone énfasis en el ser en el mundo, es decir, en la relación que tenemos con nuestro entorno y nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Para Heidegger, la autenticidad implica un alineamiento con nuestra existencia más fundamental, que se ve perturbada por las distracciones externas. Sartre, en cambio, ve la autenticidad más centrada en la libertad individual y en la toma de decisiones conscientes, independientemente de las circunstancias. Para Sartre, la autenticidad es la plena afirmación de nuestra libertad, incluso cuando esto nos enfrenta a la angustia de la responsabilidad. Por otro lado, Nietzsche también tiene un enfoque peculiar sobre la autenticidad, que aunque relacionado, difiere tanto de Heidegger como de Sartre. Para Nietzsche, la autenticidad no se trata de encontrar nuestra esencia oculta, sino de crearla. En su famoso concepto del superhombre, Übermensch, Nietzsche propone que cada individuo debe trascender las limitaciones impuestas por la moral tradicional y crear sus propios valores. La autenticidad, para Nietzsche,
es la capacidad de vivir según estos valores autoimpuestos, sin ceder ante las expectativas sociales, religiosas o morales. En cierto sentido, la autenticidad en Nietzsche es un proceso activo de autocreación, una forma de resistencia y afirmación frente a las normas establecidas. La diferencia con Heidegger aquí es clara. Mientras Heidegger habla de la autenticidad como un retorno a un ser primordial que ha sido desplazado por la sociedad, Nietzsche la ve como un acto de creación radical, de superar lo que ha sido dado por la tradición para convertirse en algo nuevo y único. Nietzsche no busca un retorno al ser, sino una constante superación del ser, una transformación continua que desafíe las limitaciones impuestas por la cultura y la moral. Además, en la actualidad, muchos filósofos existencialistas contemporáneos han abordado la autenticidad desde un prisma más psicológico y pragmático, pero todos comparten la idea de que vivir auténticamente requiere un compromiso profundo con la libertad personal y la autoafirmación. Por ejemplo, pensadores como Viktor Frankl han destacado que la autenticidad se logra en la búsqueda de sentido personal, incluso en circunstancias extremas. Frankl, sobreviviente del Holocausto, sugirió que incluso cuando todo parece perdido, la búsqueda del sentido puede ser una forma de vivir auténticamente, ya que permite a los individuos mantener su libertad interior. Al comparar estas distintas visiones, podemos observar que, aunque hay diferencias en la forma en que Heidegger, Sartre y Nietzsche abordan la autenticidad, todas coinciden en la idea de que vivir auténticamente requiere una confrontación con las presiones externas y una toma de responsabilidad radical sobre nuestra existencia. Para Heidegger, esto significa reconocer nuestra existencia en el mundo y alejarnos de las distracciones que nos alejan de nuestro ser esencial. Para Sartre, es abrazar nuestra libertad para construir nuestra identidad, mientras que para Nietzsche, la autenticidad es el proceso de crear una vida propia, más allá de las convenciones sociales y morales. Estos enfoques complementan y enriquecen el entendimiento de la autenticidad. En última instancia, todos coinciden en que ser auténtico no es un estado pasivo o una condición natural, sino una práctica continua de autoafirmación, reflexión y decisión consciente. A través de estos filósofos, podemos ver que la autenticidad no es solo una cuestión de volver a nuestro ser más profundo, sino de crear y afirmar continuamente esa esencia en un mundo que constantemente nos impulsa a vivir de acuerdo con expectativas ajenas. En la era moderna, las redes sociales se han convertido en una de las principales fuerzas que moldea nuestra vida cotidiana, y, como tal, también afectan profundamente nuestra autenticidad. Si volvemos a la idea de Heidegger sobre la alienación, podemos ver cómo las redes sociales, lejos de ser una simple herramienta de comunicación, han exacerbado la desconexión de nuestro ser auténtico. En lugar de servirnos como un medio para conectar de manera genuina con los demás, nos empujan hacia una vida superficial, dirigida por la constante necesidad de ser visto y aprobado. Heidegger nos advirtió sobre el peligro de vivir bajo la mirada del ellos, esa masa impersonal de expectativas sociales que nos aleja de nuestro ser auténtico. Las redes sociales, en su naturaleza misma, amplifican esta presión. Cada publicación, cada foto, cada comentario está diseñado para ser visto, para recibir aprobación. Vivir en un entorno donde cada acción es observada y evaluada por otros transforma la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. Ya no solo actuamos para nosotros, sino que comenzamos a vivir para los demás, en busca de validación externa. Este constante deseo de ser visto y aceptado por una audiencia virtual nos aleja de la introspección genuina y de la autenticidad que Heidegger propugnaba. A través de las redes sociales, las personas se ven presionadas a construir una imagen idealizada de sí mismas. En lugar de mostrarse tal como son, con sus fortalezas y vulnerabilidades, muchas personas sienten que deben presentar una versión mejorada de sí mismas, una versión que sea aceptada y admirada. Las redes sociales, con su enfoque en lo visual, en las estadísticas de me gusta y en la popularidad, fomentan una especie de performance constante, donde se busca ser el mejor, el más interesante, el más exitoso. Sin embargo, esta imagen construida no siempre refleja la verdadera esencia de la persona. Vivir de acuerdo con una imagen idealizada que no corresponde a nuestro ser más auténtico nos aleja cada vez más de lo que realmente somos. Un ejemplo claro de este fenómeno es el caso de los jóvenes,
quienes a menudo sienten una presión constante por mostrar una vida perfecta a través de Instagram o Facebook. La gente comparte sus logros, sus viajes, sus momentos felices, pero rara vez comparten sus luchas, sus dudas o sus momentos de vulnerabilidad. Esto crea una ilusión de perfección, una vida que parece estar siempre en su mejor versión, cuando en realidad todos somos complejos, con momentos de alegría y tristeza, de éxito y fracaso. Este enfoque en la perfección superficial hace que muchos se sientan inadecuados, como si sus vidas no fueran lo suficientemente interesantes o valiosas en comparación con lo que ven en línea. La autenticidad se pierde en el intento de cumplir con un ideal impuesto desde fuera. Además, las redes sociales no solo afectan nuestra autoimagen, sino también la forma en que nos relacionamos con los demás. Al estar constantemente expuestos a la vida de los demás, tendemos a compararnos. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra vida es menos exitosa, menos interesante, menos significativa que la de otros, porque solo estamos viendo lo mejor de ellos. Esta comparación constante crea una desconexión entre nuestra realidad y la imagen idealizada que nos presentan las redes sociales. Nos olvidamos de que lo que vemos en línea es solo una fracción de la vida de las personas, cuidadosamente seleccionada y editada para dar una impresión positiva. Es crucial entender que este deseo de ser visto y aprobado no solo es superficial, sino que tiene implicaciones más profundas para nuestra identidad. En lugar de construir una identidad basada en lo que realmente somos, corremos el riesgo de construir una identidad basada en lo que otros quieren que seamos, o en lo que creemos que otros aprueban. Este proceso de externalización de nuestra identidad nos aleja de nuestra autenticidad, como si estuviéramos más interesados en cómo nos ven los demás que en cómo nos vemos a nosotros mismos. La alienación que Heidegger describió, lejos de ser algo abstracto, se ha vuelto una realidad palpable en el mundo de las redes sociales. Vivimos una vida que no siempre elegimos para nosotros, sino que nos vemos empujados a seguir las expectativas de una audiencia virtual. Nos preocupamos más por lo que los demás piensan de nosotros que por lo que realmente queremos y necesitamos. En este contexto, la autenticidad se convierte en un acto de resistencia, resistir la presión de encajar en un molde preestablecido y atrevernos a ser quienes realmente somos, sin preocuparnos por la aprobación de los demás. La verdadera libertad y autenticidad, entonces, consisten en liberarnos de la constante búsqueda de validación externa. Al desconectarnos de esta necesidad de ser visto, podemos empezar a vivir más cerca de nuestra verdadera esencia. Solo cuando dejamos de vivir para los demás, y comenzamos a vivir para nosotros mismos, podemos empezar a experimentar lo que Heidegger consideraba una existencia auténtica, una vida que está alineada con nuestro ser más profundo, no con las expectativas de los demás. Las redes sociales, en lugar de conectarnos, nos separan de nuestra verdadera identidad. Por eso, es esencial tomar un paso atrás, reflexionar sobre cómo nos afectan y decidir conscientemente cómo queremos vivir nuestra vida, sin ceder a las presiones externas. Al final de todo esto, la pregunta que planteábamos al inicio sigue siendo la más importante: ¿estás viviendo tu vida o la de otros? A lo largo de este vídeo, hemos explorado cómo las fuerzas que nos rodean, como la presión social, el consumismo y las distracciones modernas, nos alejan de nuestra autenticidad. Sin embargo, como hemos visto, vivir auténticamente no es una quimera, ni algo reservado solo a unos pocos, es un acto de resistencia frente a esas fuerzas que nos alienan, y un retorno al ser más genuino que habita en cada uno de nosotros. La autenticidad es una elección, una que requiere valentía. Vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, tomar decisiones basadas en nuestros propios valores, y liberarnos de la constante búsqueda de aprobación externa es un camino que puede ser desafiante, pero es el único que nos permitirá encontrar una vida más plena, más significativa y más libre. No se trata de rechazar la sociedad, sino de entender las fuerzas que nos moldean y decidir, conscientemente, cuál será nuestra respuesta a ellas. Este vídeo no solo ha sido una reflexión filosófica, ha sido una invitación práctica a examinar nuestra vida. Nos hemos adentrado en el pensamiento de Heidegger, y hemos visto cómo sus ideas nos ayudan a comprender mejor lo que significa vivir auténticamente en el mundo moderno. Nos ha mostrado que la autenticidad no es solo un ideal abstracto, sino una práctica diaria,
una resistencia consciente a las presiones que nos desvían de nuestra verdadera esencia. Así que te invito a reflexionar, ¿cómo puedes empezar hoy mismo a vivir de manera más auténtica? ¿Qué decisiones puedes tomar, por pequeñas que sean, para acercarte más a lo que realmente eres, más allá de las expectativas sociales? Recuerda que vivir auténticamente no es un destino, es un camino que se construye día a día, con cada acción, con cada pensamiento, con cada decisión. Si este vídeo ha resonado contigo, si te ha dado herramientas para comenzar tu propio viaje hacia una vida más auténtica, suscríbete a Filosofía Desatada. Aquí seguimos explorando las grandes preguntas de la vida, desafiando las ideas establecidas y buscando respuestas profundas. No dejes que las fuerzas externas definan quién eres. Haz que tu vida sea una obra auténtica. Hasta la próxima.